el 11 está establecido para nosotros, para la estatalidad, como el día que se promulga la ley Germán Abdala, que en su momento nos diera el día del estatal. Pero en este tiempo, en este momento, tiene una connotación mucho más importante. ¿Por qué? Porque ahora le dicen modernización, actualización, pero en el fondo la construcción que se hace del intento de reforma de las leyes laborales esconde un universo mucho más grande, pero hay que empezar por los trabajadores y trabajadoras son los únicos dispuestos a pelear organizadamente. Para eso le invitamos a que hable hoy a nuestro columnista político, el Pibe Eterno, que está re contento, claro, ganó Boca. Pensé que te iba a venir con la camiseta, el gorro. Estuve a un tris, pero hay que mantener la compostura. ¿Se festejó, Manolo? Sí, festejó y se está por cobrar la apuesta, así que... Cierto, No. costillar, ¿no? ¿La apuesta? Sí, Cierto, dije, acá. Costillar. ¿Vos sabés lo que Ay, costillar? ojalá, 14 Manolo, kilos. me vuelvo Sí, más o menos. loca. Me vuelvo loca. Cortaste, que le prendiste vela hasta Mandingo. No, estaba totalmente bueno, pero, convencido del triunfo. Pero qué increíble el bálsamo, ¿no? Porque algunos lo dicen, perdón, me salgo un cachito. Pero el fútbol, más allá de toda la discusión, sigue siendo el deporte más popular de este bendito país. Y que un pibito que sufrió 3 lesiones brutales, que se crió en Santiago del Estero, que se fue de su pueblo, de su familia, muy jovencito, que debutó hace mucho tiempo, pero realmente la resistencia se pide con 3 lesiones de las más jodidas. Eso habla de superación, obviamente, y no de lo individual, porque necesitó del equipo técnico, del equipo médico, de sus compañeros, ¿no? Totalmente. Sí, además desde muy chico convencido de, bueno, cuando uno se traza objetivos, ¿no? Porque él estuvo en la 7ª, en la 9ª de Boca, claro. Viene hace rato, y la resistencia y la resiliencia. Acompañado de compañeros, cuando uno se siente acompañado, claro. La verdad que se siente cuidado, contenido, así que el changuito salió a pasear el domingo, así que estamos todos muy contentos. ¿Y vos sabías que Merentiel, es cierto eso que Merentiel le dedicó a Cristina el gol? ¿Te puedo creer? Digo, para que quede claro dónde está parado el Club Atlético Boca Juniors y sus jugadores, ¿no? Algunos que siempre asocian al macrismo, a la vagancia, al domador de reposeras, bueno, obviamente hay identidad de clases, y ni que hablar de nuestro compañero presidente Juan Román Riquelme, que bueno, hasta hace 2 días era prácticamente el antifútbol y ha demostrado con su silencio las cosas que uno se puede hacer en este país. Sí, la pregunta sobre el 11 del 11, la promulgación de la ley de la estatalidad. ¿Vos ya estabas en el Estado? Absolutamente, así. O sea que lo vivenciaste de dentro. ¿Cuál era la dimensión en ese momento? Mirá, yo creo que en ese momento entendíamos que era una lucha casi empedernida de Germán, impulsando además en paralelo la comisión bicameral sobre las privatizaciones. Exacto. ¿No? Correcto. Uno puede buscar, debe haber archivos, si bien el internet estaba empezando a masificarse en ese momento, pero hay archivos donde él planteaba y graficaba claramente que la sociedad argentina no podía permitir que con la facturación mensual de Entel, que es la empresa de telecomunicaciones, se privatizara por ese monto equivalente a una facturación mensual, y mucho menos que Aerolíneas se la vendiera al valor de un Boeing. Claro. Apenas de un Boeing, en esta lógica de mercantilizar absolutamente todo, y en paralelo impulsado algo que la Organización Internacional del Trabajo, a través del convenio 191 y 192, que establece el derecho de la negociación colectiva para los trabajadores de la administración pública de todos los países, y en particular era un viento que venía impulsándose en Latinoamérica a raíz de los gobiernos neoliberales, claro, que empezaban a tallar con fortaleza. Digo neoliberales, estoy acordándome de Fernando Enrique Cardoso en Brasil, Menem en Argentina,
No recuerdo si era Lagos en Chile o Lagos, y la Lagos. calle era La calle en Uruguay. en Uruguay. Con lo cual el escenario era complejo. Fujimori En Perú, bueno, o sea, entramos y si subimos. Era la línea media de la derecha. México era el PRI, lo peor del PRI. La verdad que fue un debate y tardó muchísimo en reglamentarse, tardó muchísimo en ponerse en vigencia, porque en el medio continuaba los coletazos de la primera reforma del Estado. Claro. Que fue la más dura, la más agresiva. La segunda viene después de la reelección de Menem. Y ya ahí con recomendaciones precisas tanto del Fondo Monetario como del Banco Mundial en qué hacer con determinadas áreas estratégicas. Siempre recuerdo, y lo mencioné hace poco en una reunión de la sede de Mateu del Partido Justicialista, en 1995 el Banco Mundial tenía un documento que llegó a nuestras manos que decía, el título era Argentina de la insolvencia al crecimiento, y le recomendaba al gobierno argentino cómo desprenderse de los organismos vinculados a ciencia y tecnología, los organismos vinculados a la energía nuclear, y a partir de ahí como la Comisión Nacional de Energía Atómica termina fragmentada en 3 sectores, una Diositec, Nucleoeléctrica Sociedad Anónima, que ahora está en oferta. Exactamente. Y un grupo muy reducido dedicado a la investigación a través de los 2 grandes centros atómicos, el de Constituyente y el de Seiza. Desmembrado absolutamente. Claro. Bueno, en medio de toda esa ofensiva brutal, Germán logró, a pesar de ya su distancia con el bloque oficialista, impulsar y llevar a labor y a su tratamiento y aprobación la ley de negociaciones colectivas para el sector público nacional, que recién empieza a instrumentarse en la última etapa del gobierno de Menem. En 1999 no se discute, se hace como un ejercicio de negociación colectiva. Claro. ATE no participa, estaba excluido. Y bueno, esa primera negociación colectiva fue rechazada por la mayoría de los trabajadores del Estado. Bueno, que después tiene otra etapa y otros análisis. Y qué increíble todo eso vivido, a dónde se apuntaba, esto bien que aclaraste, a qué sectores apuntaba, a qué empresas, lo volvamos a repetir, sí. ¿No? 30 años después, lo volvemos a repetir. Y hay varias encima, como hay varios espejismos de ese momento. Sí. No sé, vos nombrabas recién lo de el plan dictaminado por el Fondo Monetario y por el Banco Mundial sobre los sectores estratégicos, sobre qué hacer con la energía nuclear y demás, o con el poco desarrollo que hemos tenido, y como que a mí me suena todo lo que se charla con Bessent hoy, o cuando entramos a leer, bueno, reforma laboral y qué va a pasar con los recursos, es como que apuntan hacia los mismos sectores. Sí, absolutamente. Hay un axioma simbólico, ¿no? Que atraviesa etapas y procesos en la Argentina. Con esto que también decía recién Walter, nos quieren hablar de modernización, pero en realidad estamos hablando de retraso y llevarnos a etapas previas incluidas al irigoyenismo, a la etapa de Irigoyen, claro. Porque donde se sanciona la ley, la jornada laboral de 8 horas. Ni que hablar de estructura laboral, legislativa de derechos en materia generada por el peronismo. Entonces, de modernización no tiene absolutamente nada. Lo que hay es como en aquel momento, una clara ofensiva hacia la organización de los trabajadores, los derechos de los trabajadores, tratar de inclinar siempre la balanza a favor del capital y fundamentalmente reducir a la mínima expresión la participación popular. Claro. Por eso me parece que hoy combinan distintas propuestas, ¿no? Del disciplinamiento que intenta y del temor que quiere imponer, o hasta acá viene imponiendo Patricia Bullrich,
Sandra Petovelo, que ahora no tiene mejor idea que creo que están con un proyecto de otorgar vouchers educativos para los sectores populares, es decir, desconociendo las escuelas de oficio, desconociendo los talleres que tienen las organizaciones sociales, es decir, dinamitar el proceso de construcción y de consolidación de organizaciones sociales como aglutinante y contenedoras de sujetos que ya de por sí están excluidos de nuestra sociedad, para someterlos a una lógica de, bueno, te doy un vale para que vayas a estudiar plomería o aprendas a hacer volantes y salgas a ofrecerte como volantero en la vía pública, ¿no? En la era de las redes sociales. Pero lo concreto me parece a mí que a través de además con el desparpajo que Besen dice, ¿no? Bueno, ayudamos, hicimos negocios y ganamos plata. Es increíble, en la cara nos dijeron. Una cosa no te puedo creer. Y el nivel de sometimiento es superior al que uno está presenciando hoy a lo que era durante la década de los 90. Ayer se cumplieron 25 años del asesinato de Aníbal Verón, que era un chofer de colectivo en Salta, que como en todo momento de resistencia emerge tratando de no solamente tratar de reclamar su salario, sino de agruparse con otros sectores desocupados y excluidos en ese momento en la Argentina, que terminó con una brutal represión y termina masacrado en una empresa, el Trébol, que era el dueño de la empresa de colectivo era el gobernador de Salta. Claro. ¿No? Digo, para asociar la mano que ejecuta el asesinato, el poder político, la justicia y la fuerza popular organizada resistiendo en la calle. Sí. Y a eso habría que sumarle a Víctor Choque, a Teresa Rodríguez. Tal cual. Todo esto luego de las pueblades de Tartagal, de Cutralcó. Es decir, un escenario conocido y que está vivo en la historia de nuestro pueblo. Exacto. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, estamos, como decía Agus, están preparando una mesa de arena donde uno puede ver en estos días cómo distintas editoriales y algunos columnistas dicen, bueno, hay que pisar, los empresarios, claro, hay que pisar el acelerador a fondo, hay que ir con todo, hay que avanzar sobre los derechos colectivos, hay que avanzar sobre los derechos de los trabajadores, todo en pos de generar condiciones para producir y generar empleo. Bueno, chicos, estas recetas ya las vimos. Ese es el punto. Ese es el punto. Esa cuestión cíclica de volver a caer. ¿Qué diferencia hay en el patrón de estancia que te pagaba con un vale para que vayas a su propio supermercado o a la Armonía, es la de los Peña Brown? La Forestal. Con los tickets canasta, digo, no hay nada de diferente. Ay, no, me da unas vibes, una vibra 2001 muy fuerte. Entonces, por eso digo como que son los mismos planes, digamos, con distintas caras, porque claro, estamos, claro, hablando como de más de lo mismo, digamos, con promesas aparte y cosas ahí como todo muy, muy extraño. No sé, ¿esto es parte, para vos, Manolo, opinás que es parte de una estrategia mayor? Yo creo que es parte de una estrategia mayor. Es parte de recuperar por parte de Estados Unidos un papel central en Latinoamérica. Tal cual. Están apuntando fuertemente a intervenir. Bueno, ya tienen un grado de acuerdo económico y de dependencia con la Argentina. Están pensando, obviamente, bueno, lo que pasó en Bolivia este fin de semana. La asunción de este personaje que no lo quiero ni nombrar, menos de la golpista que estuvo detenida y que fue liberada en menos de 24 horas. Yo creo que hay una estrategia, pero lo que no pueden desconocer y no podemos desconocer en nuestra propia historia, en nuestra propia resistencia, a pesar de estas ofensivas que atacan sistemáticamente, pero que los pueblos en el mundo y en la región venimos de resistencia con un hilo histórico y de coherencia que nos marca que esta ofensiva va a encontrar resistencia. ¿Por qué? Porque también la semana pasada se cumplieron 20 años de lo que fue el mayor
la mayor resistencia reflejada en aquel intento de acuerdo de libre comercio que planteaba Bush padre y que se encontró con Lula, con Chávez, con Evo, con Fidel en Mar del Plata, diciéndole hay naciones y opinamos y tenemos posiciones. Totalmente. Y hasta acá estamos. Me parece que la diferencia es la disputa y la guerra comercial y tecnológica que estamos viviendo. Un amigo decía que uno hay que observar que en el último siglo el avance tecnológico se redujo en un cuarto de siglo, superando revoluciones industriales que y tecnológicas que hubieran en la historia del mundo. Entonces, frente a este escenario, que con discursos de modernización nos vengan a propuestas que nos quieren retrotraer al 1900, me parece que es muy difícil de sostener. Y está en las fuerzas populares, en la organización popular. Yo vengo discutiendo con muchos compañeros y compañeras que el 27 de octubre hubo 8 millones y medio de compatriotas que votaron una fuerza política para que ejerza un rol protagónico en esta etapa en la Argentina, y me parece que que tiene que ser el camino y es el desafío a futuro, porque vos hablabas del 2001, ayer leía un estudio comparativo en términos de pérdida de poder adquisitivo. El salario mínimo vital y móvil hoy está por abajo en relación al 2001. Está por abajo en relación al poder adquisitivo y en la pérdida de poder adquisitivo que existía en el 2001. Todo indica que el gobierno va a cerrar un 2025 con un 29.5 de inflación anual. Ahora, sostenida sobre el achatamiento salarial, sostenida sobre una recesión económica que lo viven todos los sectores de nuestra sociedad, la caída brutal del consumo, los supermercadistas diciendo, no funciona esto, y destrozando la matriz productiva, favoreciendo la especulación financiera, las transnacionales y una pequeña burguesía nacional que está transnacionalizada porque quiere ser empleada de quienes vienen a hacer negocio en la Argentina. Dicho esto, me parece que tenemos una etapa abierta y que sin lugar a dudas el mes que viene va a empezar a tener parte de una dinámica política, pero también de una dinámica social que hace insostenible no solo la pérdida de poder adquisitivo en términos salariales, reales, en comparación inclusive con diciembre del 2023, sino que es insostenible la pérdida de poder adquisitivo en manos de aumento, encarecimiento de alimentos, de servicios y de transporte. Ahí se está yendo el salario del conjunto de la sociedad. Te quería sumar que Wall hoy pasó una nota que analizaban, ¿no?, esto de por qué hay un gran endeudamiento con las tarjetas de crédito, claro, porque las personas deciden pagar con el efectivo los servicios, porque con tarjeta no se puede, para que no les corten y recién ahí usar la tarjeta para, que lo venimos diciendo hace un montón, pero claro, para la comida, ¿no? Pero priorizar los servicios para no quedarte sin agua, sin luz, que cada vez están más caros, como bien decías, y después la comida con las tarjetas de crédito. Pero eso es, claro, una locura, es aberrante, y analizaba una analista esta situación que venimos comentando hace mucho. No, es tremendo, porque además cada vez ellos en nombre de la desregulación, ¿no?, avanzan con ciertos parámetros que, ¿cómo será que hasta, no Galperín, porque Galperín ha decidido exiliarse? Eso lo dijo. Vimos el video ayer de claro, viste, diciendo, hay que por regular. Favor, regulen porque Le China me está comiendo la billetera, como que eso. Entonces, es tremendo. Así como Mercado Libre quiere ponerle algunas trabas a Temu y a Shein, me parece que hoy el gobierno desreguló el pago de las cuotas de los aranceles de los colegios privados. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, queda al libre mercado, con lo que implica, digamos, porque hoy es parte de la estructura de costo que tiene una familia
que busca, no sé si calidad educativa, por lo menos que tengan clases. Que tengan clases. O si aprenden, no aprenden, es otro tema. Sí, exactamente. Uno podría pensar aprenden? que depositan a sus hijos. Exacto. Bueno, como pasa también con los adultos mayores, que los depositan en geriátrico, etcétera, etcétera. Pero al liberarlo, hoy va a quedar sujeto a lo que le exija y los costos que le determine cada establecimiento educativo en relación a sus hijos. No hay escenarios posibles de sostener una estabilidad macroeconómica si la microeconomía de un pueblo que entiende claramente que la estafa electoral está consolidada porque gobierna para los grupos transnacionales, claro, gobierna para los intereses de los sectores más concentrados de la economía, y la dolarización queda cada vez más lejos. El ajuste que iba a pagar la casta ha sido ampliada en términos generalizados al universo de los ciudadanos de este país. Y entonces me parece que esta matriz económica que intenta sostener Javier Milei, que no es un plan, porque no hay plan, no hay proyecto. Si el propio Toto Caputo no puede ni siquiera poner arriba de la mesa cuáles son los acuerdos, porque habla de confidencialidad, la verdad que hablar de confidencialidad en dos estados ya es tomar el pelo y tomar de estúpido al conjunto de los argentinos. Por eso digo, me parece que hay una clase política, una dirigencia política que tiene que rápidamente ponerse en sintonía. ¿Para evitar qué? Para evitar esa crisis de representación que transitamos y tramitamos en el 2001. Entonces, creo yo que este es el desafío de la época. Y entiendo que es la primera responsabilidad que tenemos quienes asumimos un mandato en términos gremiales y sociales. Poner en discusión. Ellos nos traen una propuesta de discutir la agenda de reforma tributaria, reforma previsional y reforma laboral. Creo que tienen una estrategia de extender de acá a diciembre hasta marzo, poniendo en zozobra el conjunto de la sociedad, poniéndola en tensión, e intentando disciplinar. No tengo ninguna duda que la Central de Trabajadores de la Argentina y las organizaciones libres y populares nos ponemos en discusión cada vez que intenten, porque no ponen arriba de la mesa el proyecto de ley, no ponen el texto, no ponen el articulado, porque la materia de fondo es esto: en nombre de la modernización, de la actualización, proponernos mayor esclavitud, mayor política antisindical, mayor violación de derechos colectivos y la eliminación justamente de derechos colectivos. O sea, en resumen, como un régimen imperialista a gran escala, porque, o sea, por donde lo ves hay imperialismo por todos lados. Ellos hablan de peruanización. Claro, ¿no? Sí, con lo que implica. Con lo que implica, total. Peor. Con los riesgos que corre eso, pero digo, por, no sé, la quita de los recursos, no sé, las investigaciones que se están haciendo ahora en lugares como Chubut, la reforma laboral, como todo a servicio de... Y eso es una pérdida de la soberanía lisa y llanamente. Creo que hace un rato Donald Trump declaró que no va a asistir a la reunión del G20 en Johannesburgo. Bárbaro. Y a los pocos minutos, como si fuera un equipo de Fórmula 1, Javier Milei se tiró del avión diciendo porque hay yo tampoco voy. Autoritarismo en Sudáfrica, etcétera, etcétera, violación de derechos humanos. Mi padre no va, yo no voy. Claro, literal. El nivel de sumisión y de sometimiento. Es que es lo mismo político, que está pasando con la COP30 ahora. O sea, ni Estados Unidos ni Argentina están en una mesa de discusión donde hay 190 países. Exactamente, es el aislamiento tratando de consolidar una oposición. Por eso les hace tan difícil entender que un inmigrante de origen musulmán haya ganado la elección en la meca del mundo, ¿no? Porque en la semilla de ellos mismos va a salir. Ahí vuelvo con esta idea de que los pueblos siempre generan anticuerpos. Totalmente. Las sociedades reaccionan, y si bien saben que puede no llegar Madame ni ser candidato a presidente, pero es el emergente de una construcción colectiva frente a una agresión
brutal y salvaje como la de Donald Trump y este payaso que sale a acusarlo de cuca y todo lo demás. En definitiva y en síntesis, yo creo que están tensando muchísimo de los ciclos políticos y de la historia. Por eso estos grandes popes de la economía bursátil, del juego bursátil, de la especulación financiera, que piden que se avance rápidamente y dicen que hay un abogado muy experto en maltratar trabajadores tratando de redactar el proyecto de ley de reforma laboral. Bueno, buenísimo, pues se sacan las caletas, ya sabemos quiénes son los mismos de siempre, con la misma lógica de siempre, y se van a encontrar con una resistencia que va a agudizar la inteligencia totalmente. Y la imaginación. Totalmente. ¿Te puedo pedir un encargo para el martes que viene? Venga. Porque también va a haber espejito de colores, dividiendo, sí, ¿no? Exactamente. Te doy un poco a vos, Carraham, te doy un poco a vos, pero de financio acá. Digamos, preparémonos. Sí, CGT, gobernadores. Exacto. Sí. Y en la política no hay poder repartido. No. En el movimiento es votos o muerte. Sí. Política. Entonces, muerte política. No, porque no está físicamente. Juan Domingo dijo heredero del pueblo. Sí, exactamente. Entonces, si se tiene que definir por votos, se define por votos. Y si no, esperar el momento, porque si no, la responsabilidad del campo nacional y popular en este momento, más allá que es muy amplio el espacio, por lo menos lo que nos compete a nosotros es la direccionalidad de la lucha. Sí. Pero mientras tanto, van a venir las divisiones que nos van a llevar a pequeñas panaceas, pero lo que en definitiva es desmembrar la única herramienta que tiene el pueblo trabajador, que es sus organizaciones. Sí, por eso el objetivo de Máxima. Si no puede ser que el ataque fenomenal. No, claro. Que Federico de Sturzenegger dice, bueno, hay que eliminar de la faz de la Argentina los derechos y la organización sindical, es provocar una tensión en la que seguramente algunos crean o consideren que hay que negociar. Tal cual. Entonces, bueno, habemos muchos y muchas que no estamos dispuestos a negociar ni a renunciar absolutamente a nada. Así que, compañeros, a prepararnos para lo que se viene. 30 años después, con algunas canas, el pibe vivió ese momento del 11 del 11. Te prende fuego, mano. No, pero ¿sabés qué interesante? Porque los que siempre decidimos trabajar en el Estado, qué tosudez, ¿no? Qué tosudez. Siempre en la estatalidad, siempre luchando por el otro, dimos vuelta a toda esa historia. Entonces, en la memoria de que lleva el nombre de nuestra radio, de Germán Abdala, y esa tosudez colectiva, gracias por este martes. De nada, nos veremos seguramente, sin duda, y me llevo la tarea para el martes que viene. Dale, vamos a ir agregando cosas, porque viste que el pibe te ataja todos los penales.